Bienvenidos a este quinto jueves de MAC en torno a la exposición Referencias Cruzadas, Arte Contemporáneo de Venezuela, en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, organizada por Mercantil. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el capítulo titulado Bordes de la Geometría. Estarán Taía Rivero, curadora de la colección Mercantil, Cisco Merel, artista panameño, cuyo trabajo tiene que ver con la abstracción geométrica. Esperamos que esta conversación sea de su agrado. El título, Bordes de la Geometría, es una estrategia para ampliar ese canon primario de la geometría, que eran los episodios sensoriales. Por ejemplo, el genetismo le preocupan los fenómenos ópticos, pero por ejemplo, a Jaime Gili, con quien ya conversamos recientemente, el problema óptico no es su objetivo para nada, ¿no? Entonces, creo que Bordes de la Geometría incluye otros aspectos de la geometría que devienen tanto de sus propuestas y de las limitaciones de estas propuestas, como eso que decía Emilio, como la ruptura, la amplitud de ese canon primigenio. Es un capítulo que se enfoca no tanto en el trabajo de los maestros de los años 50, 60, apunta más hacia trabajos que se desarrollaron de la década de los 70 para acá. Un poco la evolución de la abstracción geométrica en Venezuela. Una abstracción que se fue mezclando, una abstracción que sufrió una hibridación con otras tendencias del momento y comenzó a abrir líneas de investigación mucho más amplias que el tema netamente perceptivo. Este proyecto de Bordes de la Geometría, en un principio era un proyecto mucho más amplio, una exposición más completa, y bueno, nunca se había dado la oportunidad de concretarla, y aprovechamos la oportunidad, además de mostrar la exposición en el MAC Panamá, para incluirla. Entonces, ¿por qué Bordes de la Geometría? Primero porque la abstracción geométrica se convirtió en Venezuela como en el arte oficial. Y eso lo puedes percibir en la ciudad de Caracas, en su arquitectura. Se creó como un gusto imperante por el arte geométrico, lo que muchos en Venezuela denominaron a su época el arte de las rayas, porque estaba constituido con figuras geométricas, sucesiones de líneas, etc. Podría interpretarse eso como una visión determinante de la abstracción, es decir, de la forma, ¿no? Es solamente un fenómeno en el espacio. Tal vez podríamos pensar que sí, si nos vamos a esos orígenes. Pero los artistas demostraron lo contrario. Y es parte de lo que mostramos en la sección Bordes de la Geometría. Es como pensar la abstracción más allá de sus límites, o más allá de los límites con la cual fue concebida, más allá del mero hecho perceptivo. Como estirarla, una abstracción flexible. Yo pienso que igual que el arte representativo, o el arte clásico, o arte figurativo, donde podemos reconocer algo a través de la imagen. A ver, el arte figurativo no tiene solamente una línea de interpretación, ¿no? Igual se vale de formas, o sea, se vale de los elementos de composición fundamentales para abrir campos infinitos de reflexión. ¿Por qué el arte abstracto tendría que ser diferente? Si bien no es representativo,
si bien no plantea una realidad reconocible, tampoco tiene por qué ser cerrado, también puede abrir múltiples caminos de investigación y reflexión. Si nosotros, hablando un poco de las experiencias que hubo acá en Panamá el año pasado, con la exposición El color haciéndose de Carlos Cruz Diez en el MAC Panamá y Diálogos entre sentidos en el Museo del Canal Interoceánico, esas dos exposiciones hicieron un circuito muy interesante. Primero, la del Museo del Canal mostraba como un panorama general de la abstracción geométrica internacional, ¿no? Una abstracción que surge en los años 60, un grupo de artistas internacionales basados en Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, incluso en Estados Unidos, se pusieron borrar toda la tradición histórica y comenzar desde cero. Cosa que no fue la primera vez que se hacía en el arte, ¿no? Yo creo que el arte siempre se está replanteando eso. Pero ellos quisieron comenzar de cero y quisieron excluir todas estas cualidades del arte académico para hacer el arte mucho más cercano a la persona. A ver, tratando de sacar todo lo simbólico, tratando de excluir todos los significados y que el arte geométrico fuera precisamente lo que las personas veían, lo que el público veía. La persona ve un cuadrado, realmente eso es lo que significa un cuadrado. Pero poco a poco se fue mezclando. O sea, el arte yo pienso que no puede estar exentos de significado o exentos de referencia. En aquel momento los artistas comenzaron a incluir elementos del estudio de la percepción, de la psicología de la percepción, como la sensación de movimiento a través del cinetismo, ilusiones ópticas, etc. Y comenzaron a plantear una nueva realidad, una realidad perceptiva. Lo que veías no era algo concreto, sino algo que se estaba transformando en el espacio. Entonces, ya ahí hay como una vía paralela a la mera forma. Desde esa perspectiva, el arte abstracto puede aportar muchas cosas. O sea, no solamente tiene que ser la reflexión sobre una experiencia sensorial, sobre la reflexión del color, sobre la experiencia con la percepción de la forma. Bueno, en mi caso, la observación y la búsqueda de tomar imágenes de objetos que realmente me llamen la atención, o arquitectura, o arte popular, por ejemplo, no sé, letreros o los buses, influenciaron mucho mi trabajo. Desde un inicio, esa fue mi forma de poder registrar esas referencias y luego transformarlas a mi manera. Y siempre desde un inicio como que la parte de la abstracción de muy temprana edad, cuando estaba en secundaria y comenzaba como a pintar grafitis, yo tenía otro interés que no era el de hacer letras o mi nombre, sino que siempre me gustó de fragmentar esas letras y que fuera mucho más la búsqueda de la abstracción, ¿no? Sin saber, me fui metiendo en otro mundo que no tenía ni idea que iba a ser después mi carrera, cuando empecé a estudiar en la universidad. Y ese proceso continuó hasta el día de hoy en, por lo menos, tomar fotos, estudiarlas, luego ver ese proceso de, por lo menos, fenómenos naturales como el reflejo o como la tipografía o el collage, son parte siempre de ese proceso, ¿no? Y que siempre están en todos lados, o sea, por ejemplo, una baranda o que vas en el paisaje que se mueve, o creo que esa es una de mis partes principales de la abstracción, o sea, es la búsqueda de cosas cotidianas y transformarlas, ¿no? A mi forma, ¿no? Usando mi vocabulario a forma.
Bueno, Cruz 10 fue una experiencia inolvidable, o sea, trabajar en el taller, una oportunidad de trabajar en el taller con él, ver otra forma de ver la producción de arte, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado a trabajar muy solo en mi taller, en mis investigaciones, y ver un equipo de personas, él trabajando investigaciones, o sea, de múltiples, abrió un camino muy interesante de descubrir otras formas de producir y de pensar, ¿no? Las ideas, ¿no? Ahora yo no puedo trabajar como cuando él trabajaba o cuando él, las formas como él producía o la forma de pensar de él, de su trabajo, ¿no? Yo tenía que ver mi propia manera de trabajar y mi interés, que ha sido como diferente a lo que es el trabajo de él, ¿no? Un poco más, no tan formalista como la geometría o su discurso. Yo he podido como experimentar diferentes cosas sociales o referencias populares o cosas que realmente a mí me interesan y fusionarlos a mi lenguaje geométrico, ¿no? Ese vocabulario se podría ser una estadística de la economía o podría usar el barro o oficios que se han ido perdiendo, por ejemplo, todo esto de las carros de carnavales, o sea, esas fueron mis primeras escuelas de arte que luego se fueron fusionando con toda la geometría y el formalismo de investigar. Mi interés siempre ha sido fusionar estas dos cosas, ¿no? Como temas que a mí me importan o que me llaman la atención y usando el lenguaje de la geometría, ¿no? Y que abarquen diferentes temas sociales o simplemente de trabajar con la luz o sea, que no me encasillo en solamente usar una sola, o sea, como arte geométrico puro. Yo sigo trabajando el proyecto del barro. Es como usar, como si fueran mis pinturas geométricas formales, pero con un material que proviene del oficio de la construcción de casas de barro. Eh, Siento que por ahí es mi preocupación de rescatar esa tradición que se está perdiendo de la construcción de barro en Panamá. Y creo que una de las partes más importantes es el tema social de que esto he tenido que ir trabajando con la comunidad, ¿no? Yendo allá, investigando con personas que ya tenían 25 años no hacer casas de barro y cómo yo estoy aprendiendo de vuelta otra manera de trabajar, ¿no? Viniendo del taller del maestro Cruz Díez, que es todo eh, tecnología, máquinas, y que también sigo produciendo ahí. O sea que o sea, no me encasillo en que yo hago una sola forma de trabajar, sino que voy buscando diferentes maneras de abordar esos temas y los temas que a mí me interesen. Bueno, mi primera experiencia fue, como conté hace un momento, que fue en gente que hacía carros de carnaval. Esos fueron mis primeros maestros, o sea, oficios tradicionales, la soldadura. Me recuerdo que esto fue para la Bienal de Arte del 2005 y trabajé con este taller, que era un taller sumamente precario, que hacían estos carros de carnaval. Y ahí comenzó la búsqueda hice como una máscara de un diablico, pero que era como que iba borrando los rasgos y poniéndolos en formas geométricas. Y ahí inició todo, ¿no? Como que toda esta forma de trabajar que luego fue evolucionando y se fue transformando. Eh, Muchas de las cosas eso fue una escultura que siempre me gustó la escultura es poder transitar y ser parte de que se apropie del espacio, ¿no? Por ejemplo, en la obra de la Bienal de La Habana, estando en el malecón era un reflejo de todo lo que estaba pasando, ¿no? Era como eran varios aros que realmente tenían una especie de conexión con el reflejo, pero hablaba mucho también del tema social del espejismo que se vive en La Habana, por ejemplo. Todo es turístico, todo es
pero son dos realidades. Esa es la realidad de la gente que vive en La Habana, que pasa trabajo, y también todo lo que es esta fantasía de La Habana turística y esa otra mitad, ¿no? Siempre estoy como que jugando con esas dos realidades, ¿no? En, 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 en particular, esa pieza me gusta mucho porque pude lograr principalmente que estuviera en el espacio público. Y mucha gente, por lo menos el cubano corriente, estaba ahí viéndola y disfrutándola, pero tenía todo un trasfondo de preocupación para mí, o sea, de qué está pasando ahora en La Habana, ¿no? Que están todo esto de boom inmobiliario, se está cambiando las realidades, la gente mira como lo de afuera como mejor que lo de adentro. Entonces, creo que es una obra que, esa es una instalación que hice para esta Bienal, ¿no? No me considero como escultor o instalación, siempre depende del proyecto y depende de la idea y cómo se aborda y qué es necesario para hacer la pieza. Creo que cada pieza tiene una manera distinta de trabajar. Eso es sencillo y a la vez complejo. A ver, nos deberíamos preguntar acerca de lo que es la obra de arte, ¿no? En principio, depende de la investigación del artista, de lo más o menos permeable que quiera hacer el artista con su trabajo. Es un tema de personalidad y eso es una singularidad de la persona. Pero eso no quiere decir que las obras de Carlos Cruz Diez o de Cisco no tengan un contenido mucho más profundo, que no deba ser estudiado. Yo creo que la diferencia principal entre la obra, por ejemplo, del maestro es que el movimiento, ¿no? Tú tienes que ser parte de la pieza y moverte, ya hace que el espectador sea una parte importante de ese proceso, ¿no? La parte de transitar la obra, que cambie colores, que realmente ya es una experiencia, ¿no? Ya sensorial. Eso hace que realmente conecte con las personas de una manera u otra, ¿no? Más allá sí, de como dice Emilio, el trasfondo sí tiene una investigación y tiene todo algo más formal. Esa conexión, principalmente el primer contacto con el público no conocedor, eso es importantísimo. Por ejemplo, las obras mías que son la construcción lineal, que son esculturas de formas geométricas con tubos, cuando la gente las recorre y que cambian de forma, ahí es donde las personas comienzan como a tener otra lectura, ¿no? La primera lectura es un juego de niños, o es un columpio, no sé, pero después cuando la persona cambia la luz, o te mueves en el auto, comienza a ver que el dibujo va cambiando, que las líneas se van interlazando. Entonces, depende de la obra, ¿no? Y del artista, de que realmente conecte con el espectador y que realmente tenga múltiples conexiones de poder habitarla o transitarla, ¿no? Yo mantengo la posición de que eso tiene que ver directamente con la propuesta del artista. Recordemos que las obras, a ver, el arte en general tiene como varias categorías que reflexionan sobre el contexto. Hay arte que reflexiona sobre lo trágico, hay arte que reflexiona sobre lo cómico, hay arte que reflexiona o que aborda lo lúdico, como en el caso de Cruz Diez, como en el caso de Cisco. Y tal vez desde el punto de vista lúdico, la obra se hace más próxima al espectador. Como bien decía Cisco, el espectador participa, el espectador interactúa con la obra y a la larga es parte de la obra, porque se convierte en una experiencia casi performática de los espectadores dentro de la experiencia que te propone la obra. Entonces, si la obra te acoge, pues inmediatamente
tú te identificas con ellos, tienes más facilidad de identificarte con ellos. A diferencia de otras obras que son un poco más esquivas, no porque sean más difíciles o porque sean más cerradas, simplemente porque se orientan hacia otros aspectos. Bueno, gracias por la invitación a Talia y a Emilio, gracias a todo el equipo de Mercantil y a todo el equipo del MAC por compartir y poder compartir mi proceso creativo con ustedes. Gracias a todos por su atención a esta interesante conversación en torno al capítulo Bordes de la Geometría de la exposición Referencias Cruzadas, actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Gracias a Taía Rivero, gracias a Débora Galbajo y a Cisco Pérez por su participación y esperamos que haya sido de provecho para todos. Gracias.